Hoy voy a desvelar aquí las figuras chartistas, patrones chartistas o movimientos del Action Price que más rentables son y que además es más sencillo encontrarlo. Es verdad que en el mundo del análisis técnico, en el mundo del análisis del precio, existen infinidad de situaciones, infinidad de figuras que muchas veces son difícilmente identificables. Pero en este caso, hoy, después de más de 20 años operando en el mercado, os voy a enseñar algunas de las figuras de los patrones o de la evolución del price action que más rentabilidad me han dado y que además son más fáciles de identificar. Dicho de otra manera, voy a poner los puntos sobre las IES, sobre los patrones chartistas que tienes que dominar si realmente te quieres dedicar al mundo del trading, del swing trading o incluso de la inversión de medio y largo plazo. Porque estas figuras pueden aparecer tanto en gráficos de una hora, como en gráficos diarios, como incluso en gráficos de 5 minutos. Por lo tanto, dominar estas figuras es clave para ser un buen inversor. Prepárate porque lo que vas a ver no lo has visto antes y además vamos a poner los puntos sobre las IES. Lo primero que vamos a hablar es de la figura, para mí, mi figura favorita para buscar las contratendencias, esa figura que suele aparecer al final de los impulsos y que mucha gente, bueno, pues se lleva toda la vida intentando buscar el final de los movimientos, ¿no? Pero, ¿cuál es la figura que más aparece y sobre todo más rentabilidad nos puede dar en un momento dado? Bueno, pues se trata de la pauta terminal. Os voy a mostrar un ejemplo, os voy a mostrar en este caso una imagen que representa lo que sería realmente una pauta terminal y a partir de ahí después vamos a ver diferentes ejemplos, ¿no? En este caso, bueno, una pauta terminal es una estructura de finalización de movimiento, es decir, si estamos en un movimiento alcista pasará a ser un movimiento bajista y si estamos en un movimiento bajista pasará a ser un movimiento alcista. Y esta estructura es muy común y suele aparecer con bastante facilidad y se representa o lo podemos observar de la siguiente manera, ¿no? Como pueden observar, está compuesta por 5 movimientos en los cuales el movimiento 1, 2, 3, 4 y 5 van solapando. ¿Qué significa eso? Bueno, que si te das cuenta, en realidad cuando vamos generando o cuando se va generando este movimiento, lo que tenemos es un movimiento alcista, perfecto, y de repente para en una caída, empieza de nuevo a subir, vuelve a corregir y vuelve a subir. En esencia, lo más importante o la clave de este movimiento es básicamente que si te das cuenta el movimiento 1 y 4 están solapados, es decir, el movimiento 1 y 4 no tienen una continuidad alcista. Y la otra parte importante es que el movimiento 1, 3 y 5 suelen generar una divergencia bajista, bueno, pues ya sea en un indicador como el MAC o en un indicador como el RSI o en un indicador como puede ser el estocástico. Pero la otra esencia es que si te das cuenta, si unimos los movimientos o las zonas 1, 3 y 5 y después unimos la zona 2, 4, pues al final lo que tenemos es una especie de cuña ascendente o lo que se denomina por pauta terminal. A partir de ahí, la pérdida claramente de la directriz 2-4 es la que genera la señal de venta. Esto está muy bonito porque esa es una foto que yo he buscado, he marcado, pero lo más interesante es que te lo voy a enseñar ahora en un tiempo real, te lo voy a enseñar en un gráfico ahora mismo que se está cotizando. Y para que veáis que es una figura que aparece con bastante asiduidad. De hecho, nos vamos al euro contra el dólar, que es una de las últimas operaciones que yo he realizado. Pero antes de enseñarte esa última operación, quiero que veas lo que ha ocurrido anteriormente, ¿no? Fijaros, quiero que pongas el foco en estas zonas muy concretas. En la zona aproximadamente que he marcado con un círculo, quiero que pongas el foco también en esta segunda zona y pongas el foco en esta siguiente zona. 3 grandes zonas que vienen antes de un gran movimiento. ¿Por qué te digo esto? Bueno, si te das cuenta, en la primera situación, ¿de dónde venimos? Venimos de un activo que viene marchando o viene caminando en una senda alcista, como puedes observar. Si te das cuenta, nosotros o yo, para medir la tendencia del activo, lo que hago es colocar una media 150, que es esta que veis aquí.
Por lo tanto, si la media es ascendente, significa que la tendencia es alcista. Si la tendencia es alcista y yo quiero buscar un entorno, una estructura que me marque el final de esa tendencia, bueno, la pauta terminal me va a ayudar a identificarlo. Y acuérdense de la figura que hemos visto anteriormente. El mercado va subiendo, sube y de repente para. Vale, marcamos esto como movimiento 1. A partir de ahí, corrige 2. Vuelve a subir, movimiento 3. Y corrige, fíjate cómo el movimiento 4 solapa, es decir, perfora el máximo de 1 y termina por marcar ese movimiento 5. Si unimos los puntos 1, 3 y 5 y también unimos los puntos 2 y 4, ¿qué obtenemos al final? Al final obtenemos una especie de triángulo que nos va marcando el final de ese impulso, lo que se denomina como una pauta terminal. ¿Qué ocurre al final de ese movimiento? ¿O dónde estaría, digamos, la zona de ventas? Muy sencillo. En el momento que pierda la directriz 2.4, tendríamos el punto para empezar a vender. Todo este entorno sería el punto de venta. ¿Y qué hace el mercado? ¡Pum! Cae de manera vertiginosa. Pauta terminal en el euro dólar hace muy poquito tiempo. Pero es más allá. Recuerden que estamos viendo el euro dólar en gráfico de 4 horas. Pero ¿qué ocurre si nos vamos a ese entorno que ya le he comentado anteriormente que se fijara? Bueno, vamos a analizarlo, ¿no? ¿Cómo es la tendencia de este gráfico en ese momento? Bueno, es una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque la media 150 es ascendente. Pero ¿cómo termina esa tendencia, aunque sea una tendencia de corto plazo? Bueno, pues termina de la siguiente manera. Fijaros, va subiendo con fuerza, para, corrige, vuelve a subir, corrige y vuelve a subir. Si te das cuenta que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y qué ocurre cuando unimos el 1, 3, 5 por un lado y unimos el 2, 4? Que tenemos una especie de cuña, que en realidad no es una cuña, sino que es una pauta terminal. ¿Dónde está el momento para invertir en este activo? ¿O dónde está el momento para que podamos operar en este activo? Bueno, pues yo creo que es bastante sencillo de observar, ¿no? Si nos vamos a la rotura de 2.4, es decir, a todo este entorno, es el momento para vender. ¿Y qué hace el mercado? Caer como si no hubiese un mañana. Bueno, podrás decir, bueno, Andrés, es que esto lo has buscado. No, esto yo siempre, y así lo hacemos en enbolsa.net, nosotros operamos en tiempo real. De hecho, no solo operamos, sino que mandamos por WhatsApp nuestras ideas de swing trading. Por lo tanto, cualquier persona que lo desee puede recibir en su WhatsApp las ideas de swing trading y eso lo empezamos en el año 2013. ¿Por qué te cuento esto? Porque la última operación que hemos planteado en el euro dólar es la siguiente. Si te das cuenta, el activo estaba en una tendencia bajista en los últimos días del gráfico de 4 horas. Fijaros en la media. Una media descendente. Pero, ¿qué ha pasado en el final o en los últimos días de este activo? Bueno, daros cuenta de ese detalle. El mercado va cayendo, rebota, vuelve a caer, rebota y vuelve a caer. Sin ni siquiera presionar demasiado en la caída. Si unimos lo que en teoría puede ser el movimiento 1, 2, 3, 4 y 5, ¿qué tenemos? Bueno, pues vamos a unir en esencia el movimiento 1, 3 y 5 y vamos a unir lo que sería el movimiento 2, 4 y que tenemos una especie de cuña o lo que es lo mismo en este caso, como estamos en el final de una fase impulsiva o de una tendencia, es una pauta terminal. Y nosotros lo que hemos hecho es hemos ido o hemos comprado cuando se ha superado la directriz 2.4, es decir, en este entorno hemos generado esa posición de compra. De hecho, la veis en pantalla que tengo las órdenes introducidas en MetaTrader 4. Por lo tanto, no solo quiero poneros aquí ejemplos del pasado, sino también ejemplos que estamos trabajando en estos momentos. Y aquí tenéis un ejemplo en tiempo real sobre el euro dólar que estamos entrando. Y me diréis, Andrés, ¿y yo puedo recibir esas ideas de swing trading? Por supuesto, son totalmente gratuitas. La enviamos vía WhatsApp a toda una lista de difusión. ¿Y tú quieres estar en esa lista de difusión? Pues muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es enviarnos un WhatsApp al +34 655 956488
y entrarás en la lista de difusión para que te vayan llegando las ideas de swing trading. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a ver otra figura chartista. Pero antes de ver la siguiente figura chartista, para que no se te quede nada en el tintero, la imagen que hemos visto anteriormente, donde se representaba lo que era una pauta terminal, comentábamos que aparecía o suele aparecer una divergencia en ese entorno. Fíjate, si nos vamos al gráfico del eurodólar que estábamos viendo como ejemplo anteriormente, en las tres situaciones en las que hemos comentado anteriormente, fíjate que si unimos los puntos 1, 3 y 5, como es el caso, en ese lugar, si lo unimos a un indicador como puede ser el MAC, aparece una divergencia bajista. Ya el mercado te está anunciando que ahí se está agotando el movimiento alcista. ¿Por qué? Porque uno está demostrando que esa pauta terminal, como se denomina, es un síntoma de agotamiento porque van solapando los datos, pero que además aparece esa divergencia, en este caso divergencia bajista. Pero ¿qué ocurre en el otro ejemplo que te he enseñado anteriormente? Si unimos el punto 1, 3 y 5, bueno, pues que evidentemente aparece esa divergencia en cuanto al indicador MAC. Fíjate cómo el precio intenta subir, pero el indicador no lo hace. Y además, en ese intento de subir, va solapando los precios. Por eso aparece esa estructura que se denomina pauta terminal. Pero para más INRI, en el último ejemplo en donde hemos hecho la operación alcista en el eurodólar, si unimos los puntos 1, 3 y 5, ¿qué vuelve a ocurrir? Bueno, que vuelve a aparecer una maravillosa y estupenda divergencia alcista. Amigos, amigas, el mercado tiene sus secretos. Nosotros tenemos que aprender a leer esos secretos. Y uno de los grandes secretos es que si estamos en un movimiento tendencial y aparece esa estructura, como la actual estructura de pauta terminal, podemos y tenemos la oportunidad de buscar una operación contra tendencia. Por lo tanto, apúntense en vuestra agenda, en vuestra libreta de inversores, que las pautas terminales son las mejores estructuras para localizar los finales de los movimientos. ¿Y por qué os digo esto? Porque sé que existen los dobles techos, sé que existen los hombro, cabeza, hombro, pero la pauta terminal va por delante de ese tipo de estructuras. Y os puedo garantizar que en el momento que empezáis a dominar y a trabajar este tipo de estructuras, vais a ver cómo es una estructura mucho más consistente, mucho más rentable que las otras figuras que aparecen en los manuales de análisis chartista. Ahora sí, vamos a por la siguiente figura.